te agradezco igual el testimonio que es clave. Arranca la conferencia. A ver, Axel Kicillof primero, lo escuchamos, junto al jefe y de a gobierno Larreta de la Ciudad después. Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Al finalizar las palabras del gobernador, vamos a dar inicio a preguntas de los periodistas presentes. Acto seguido, escucharemos las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tuvimos una larga reunión de trabajo con el gobernador, con sus equipos, especialmente con el área médica, con el área de seguridad, viendo cómo estamos evolucionando en este trabajo conjunto que llevamos adelante entre el Gobierno Nacional, el de la provincia y de la ciudad. Nosotros estamos convencidos, lo dijimos muchas veces, pero es bueno repetirlo, es muy importante que trabajemos en forma coordinada. Muy importante, es lo que la gente necesita. Somos un área metropolitana donde no hay una diferencia en la General Paz para el virus, somos un área toda conjunta y estamos trabajando muy bien y coordinados desde el primer día. También aclaro, varias veces lo dije, que coordinados no quiere decir que las medidas que se tomen de un lado del otro sean exactamente iguales, pero incluso nos pasa hacia adentro de la ciudad. Tuvimos que hacer operativos especiales en algún lugar, pero la coordinación es total, primero. Segundo, estamos viendo con mucha preocupación la evolución de los datos. Hoy, la verdad que destinamos muy buena parte de la reunión a analizar con mucho detalle una serie de datos. Estamos trabajando en generar una serie de indicadores conjuntos, de evaluar de la misma forma, con las mismas fórmulas, las proyecciones. Estamos viendo los datos de la evolución de los contagios. Justo cuando estábamos reunidos nos entró el dato del contagio de hoy. Vuelve a reafirmar nuestra preocupación, la evolución de los contagios, donde el día de hoy vuelve a tener un aumento. Creo que el aumento es más en la capital, en la provincia. Bueno, vos Axel darás los datos más precisos, pero en la ciudad volvió a aumentar la cantidad de casos. O sea, vemos los datos de los cuales la evolución de los contagios. De los datos más significativos que analizamos es la ocupación de las camas de terapia intensiva con respirador. Vemos los datos de mortalidad, estamos viendo los datos de la focalización, de dónde surgen los contagios, el tema del famoso R, que es lo que da la tasa de contagiosidad. Y la verdad que la suma de todos esos datos, que ya nos pusimos de acuerdo que cómo vamos a ir siguiéndolos en forma prácticamente diaria, es lo que estamos siguiendo. Y como dije, lo vemos con altísima preocupación. Como dijimos siempre, si la evolución de los datos sigue confirmando esta preocupación que tenemos, no hay duda que en algún momento tendremos que tomar medidas mucho más estrictas. Todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a los datos y la evidencia. Somos en esto muy transparentes, los datos son públicos diariamente, los nacionales, los de la provincia, los de la ciudad, así que en eso podemos compartirlo con ustedes. También le estamos poniendo mucho énfasis al control que se está haciendo en la movilidad. La movilidad tanto en transporte público como en automóvil particular, también estábamos reunidos, nos entraron los datos que ratificaron Sergio Berni y Diego Santilli, que están con el control de eso. La verdad que el dato de movilidad ya van 2 días seguidos que bajó un poco. Vamos a ser muy estrictos y trabajarlo durante el fin de semana con el Gobierno Nacional. El tema de que solo tengan permiso para viajar en transporte público los trabajadores de los servicios esenciales. Así que vamos a revisarlo el fin de semana, ver con el Gobierno Nacional, ver el tema de las bases de datos, ver el tema de que no haya un solo caso de trabajador no esencial. Eso por 2 motivos. Primero, porque el transporte público en sí mismo es un lugar de sensibilidad de contagio, son lugares cerrados, son lugares donde se concentra mucha gente, en el tren, en el colectivo, en el subte, en todos los medios de transporte, y porque además la movilidad promueve la concentración de gente. Esta es una enfermedad muy contagiosa que se transmite sobre todo persona a persona. Por eso la baja en la movilidad es un objetivo que, como digo, tenemos recién 2 días donde dio un poco la vuelta, tampoco es que tenemos que ser tan optimistas, es un primer dato, tenemos que profundizar esa caída en la movilidad. En eso es lo que vamos a trabajar el fin de semana con el Gobierno Nacional. Y, por supuesto, preparar también en este tema, si fuera necesario, medidas más drásticas, que vamos a ir viendo la evolución de todos estos datos que yo les decía anteriormente. Un poco ese fue el objeto de nuestra reunión. La verdad, ratifico una vez más que estamos trabajando muy bien en forma conjunta desde el primer día y así va a seguir siendo. Y enfatizar en la preocupación que tenemos. Esta es una enfermedad que tenemos que trabajar entre todos. Obviamente están las decisiones y somos plenamente responsables de las decisiones que tomamos desde de los respectivos gobiernos, pero lo más importante es la colaboración de los vecinos y vecinas de la ciudad y de la provincia.
sea, el foco de la pandemia en la Argentina, más allá de algunos casos, como en el caso de Resistencia y todo, está en el área metropolitana de Buenos Aires y el conurbano, lo cual siempre supimos que va a ser así. Es el lugar por lejos de mayor densidad y concentración de gente de la República Argentina. Lo mismo pasó en todo el resto del mundo, en las grandes capitales y sus concentraciones urbanas es donde esto sucede. Así que esa preocupación sabíamos que va a ser así y se está confirmando. Así que, como dije, si tenemos que tomar medidas más drásticas para cuidarle la salud de la gente, no nos va a temblar el pulso. Bueno, una vez más, Axel, muchísimas gracias por la invitación hoy acá. Vamos a seguir trabajando en equipo. La verdad que hablamos, nos intercambiamos datos prácticamente todos los días y buscamos, como dije, rigurosidad. O sea, las decisiones las tomamos en base a datos. Pasamos 2 horas mirando números residuos juntos. Así que gracias por la invitación acá a la Gobernación. Bueno, muchas gracias, Horacio. No tengo mucho para agregar, simplemente digo que los datos efectivamente han empeorado, que eso nos preocupa, que además nos preocupa porque cuanto más contagio, más gente que entonces tiene que utilizar instalaciones hospitalarias, particularmente las terapias intensivas. Esto ha sido en todos los países del mundo así. Cuando crecen los contagios, crece la ocupación de camas y eso va generando que con el paso del tiempo y con el crecimiento de la pandemia cada vez haya menos disponibilidad. Para eso, obviamente para medir ese movimiento, hemos armado una mesa técnica que es la que anunció Horacio, donde vamos a hacer un indicador compuesto con varios elementos que tienen que ver con la utilización de camas, que tienen que ver con la movilidad social, que tienen que ver también con los contagios, la evolución de los contagios, con la mortalidad, indicadores comunes con los que ya estamos trabajando. Y si esto sigue así, como dijo Horacio, indefectiblemente va a haber que endurecer las medidas. Hoy lo que quedamos también es trabajar este fin de semana para que con el Gobierno Nacional podamos lograr que efectivamente solo viajen los esenciales, que es lo que anunció el presidente, lo hablaba con él hoy por la mañana. Y por último, porque ya se ha dicho todo, lo que quiero decir es que se viene el Día del Padre, de eso también hablamos, y que es una fiesta familiar, pero que no se puede violar el distanciamiento y el aislamiento que tenemos en la zona del AMBA, en ciudad y conurbano, porque es así como ha ocurrido en prácticamente toda la provincia, en el interior, donde llega un caso, si hay una fiesta familiar, si se junta la gente, contagia a muchísimos y eso después se convierte en un enorme foco. Lo que le vamos a pedir, sabemos que es un sacrificio como todo lo que estamos haciendo, lo que le vamos a pedir es que se limiten al círculo con el que están viviendo, familiar, y que en todo caso a través de computadora, de teléfono se conecten, pero por favor no violen la cuarentena, no violen esto de quedarse en casa para hacer una fiesta que hemos tenido, en la provincia asados, esto del baby shower, reuniones donde iban 20, 30 personas y quedaba más de la mitad infectadas y después hay que lamentar los resultados. Así que tenemos una agenda de trabajo. En los próximos días, en base a la evolución, diremos qué es lo que va a ocurrir. Si sigue así, va a haber que ir a algo mucho más drástico. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Les vamos a pedir, por favor. Bueno, ya volvemos con las preguntas. A ver, lo más importante, todavía no se vuelve a fase 1. Obviamente estábamos todos pendientes de eso. Fase 1 todavía no, pero puede ser, si siguen aumentando los casos, que siguen aumentando. En un ratito tendremos los datos oficiales, pero hay cada vez más preocupación. Se van a compartir datos, esto de lo que veníamos hablando, entre ciudad y el AMBA. Va a haber datos solo del AMBA ahora. Un índice compuesto. Un índice compartido, ya lo vamos a estar analizando. Y va a haber más control en los servicios de transporte. Pero por ahora no se vuelve a fase 1. Pequeña tanda y seguimos, dale. Por otro lado, les quería preguntar a ambos si se le puede pedir a la gente, se le puede seguir pidiendo a la gente que se quede en su casa con todo lo que esto significa. Y por último, ¿cuál es el tope que tienen para definir esta acción que han planteado en el caso de que la situación empeore? Muchas gracias. Mira, como dije cuando hablé, nosotros tomamos las decisiones en base a los datos, en base a la evidencia.
Si la evidencia lo amerita y los datos lo ameritan, tomaremos la decisión que tenemos que tomar. Hoy los datos confirman un aumento más alto todavía que el que teníamos ayer, con lo cual son datos que efectivamente nos preocupan y mucho, con lo cual no nos va a temblar el pulso de hacer lo que tengamos que hacer para cuidar la salud de la gente, eso no tenga ninguna duda. Respecto a cuál es el dato, no hay un dato. Como decía el gobernador, es una combinación de datos que incluyen la tasa de contagio, el famoso R que te da la contagiosidad. Dato muy importante es la evolución de la ocupación de las camas y sobre todo cuántas nos quedan disponibles, el tema de la edad promedio, el tema de la mortalidad, o sea, son varios datos, la movilidad. Esto que bajamos un poquito la movilidad, tenemos expectativa de bajarla bastante más con las nuevas medidas de control que decía el gobernador recién. O sea, es una combinación de datos, pero siempre las decisiones las vamos a tomar en base a los datos y la evidencia. Y los datos del día de hoy ya nos muestran en la ciudad, que son los que a mí me competen más directamente, 2 días seguidos de un aumento significativo. Veníamos en un rango promedio de ponerle 550 más o menos hasta hace 3 días. Vino ayer el dato de los 700 casos, hoy estamos en 800, claramente se ve una suba que nos preocupa mucho. Ese es, como dije, uno de los varios datos que tomamos en cuenta para tomar decisiones. Bien. El indicador conjunto es el que trabaja la mesa conjunta y con respecto a la situación, yo vuelvo a insistir, hay un dato clave que es cuántas camas de terapia intensiva están utilizadas. Nosotros ahí hemos consolidado ese número también para tomar ciudad y conurbano, y lo que estamos viendo, como es obvio, es cuanto más contagio, más utilización de camas. El que entra a una cama de terapia intensiva, que es lo que se ha visto en todos los países, después tarda un tiempo en o mejorarse o lamentablemente no poder hacerlo, y entonces eso va generando que cada vez haya menos camas disponibles. Nosotros empezamos a publicar un número de suma de camas privadas y públicas y cómo eso va evolucionando por día. Esto es simplemente un dato que nos preocupa porque lo que genera tragedias es cuando ya no hay cómo atender a los pacientes. Entonces me parece que es un dato que la población general tiene que tener en cuenta, no es para alarmar, sino simplemente para dejar en claro cuál es la realidad de esta situación. Va aumentando los contagios, van aumentando la utilización de camas y eso no importa cuántos hayamos ampliado porque las 2 jurisdicciones, nosotros duplicamos las camas en el sistema público. En la ciudad de Buenos Aires también se ampliaron las camas, pero no importa cuántas hagas, cuando la pandemia se acelera, se van ocupando de a 20, 30, 40, 50 y nosotros hemos hecho 1000 camas nuevas aproximadamente. Pero bueno, de a 50 por día es una tasa de ocupación y los números van creciendo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Ante una situación de mayor ocupación de camas y todos los indicadores que hemos mostrado, la única medida que hay, hoy lo escuchaba Horacio también hablar de eso, lo ha dicho también Fernán, la única medida que existe es el aislamiento para evitar los contagios. Después nosotros podemos localizar, aislar focalizadamente, hacer operativos en barrios, el detectar que funciona muy bien, tomar todas las medidas. Pero la única medida que nos garantiza que no va a haber contagio es un aislamiento mayor. En ese sentido, nosotros hablamos de pasar a fase 1, es lo que estamos estudiando, dependiendo de cómo vayamos funcionando con este indicador, qué tipo de medida tenemos que tomar. Ahora seguramente vamos a afianzar la del transporte que anunció Alberto y después decidiremos según esta evolución. Si sigue evolucionando mal, la única medida es mayor aislamiento. Y esto es lo que ha ocurrido en todo el planeta. Muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenas tardes.